Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, donde exploraremos uno de los campos más fascinantes y reveladores de la ciencia del comportamiento humano, la psicobiología. Mi nombre es María Belén Osorio Ortega. Hoy hablaremos sobre la fundamentación de sus aplicaciones y por qué este enfoque resulta tan importante para comprender quiénes somos, cómo pensamos y cómo reaccionamos ante el mundo que nos rodea. El día de hoy estaremos haciendo énfasis en el caso de María. María siempre ha sido una estudiante dedicada y una persona sociable. Sin embargo, en los últimos 6 meses ha experimentado una serie de eventos estresantes. La enfermedad grave de un familiar cercano, dificultades económicas en su hogar y una creciente presión académica. Últimamente, sus amigos y familiares han notado cambios significativos en su comportamiento. Se ha vuelto más irritable, se aísla con frecuencia, ha perdido interés en actividades que antes disfrutaba, como salir con sus amigos y pintar, y manifiesta sentirse constantemente cansada y con dificultades para concentrarse en sus estudios. María también ha comenzado a experimentar dolores de cabeza frecuentes, problemas para dormir y cambios en su apetito. Ha perdido peso significativamente. En ocasiones describe sentir un nudo en el estómago y palpitaciones. Hace una semana tuvo un ataque de pánico en medio de una clase, sintiendo una intensa sensación de miedo, falta de aire y taquicardia. Después de este episodio decidió buscar ayuda profesional. En la primera consulta con un psicólogo describió sentirse abrumada, triste la mayor parte del tiempo, con pensamientos negativos sobre sí misma y el futuro, y con una notable falta de energía y motivación. Para respuesta de este caso, estaremos desarrollando unas preguntas orientadoras basadas específicamente en conocer el caso de María. ¿Cuáles son esos componentes biológicos involucrados en este caso? En el caso de María, los componentes biológicos juegan un papel fundamental en la aparición y mantenimiento de sus síntomas emocionales y físicos. Las emociones están reguladas por un complejo sistema neurobiológico que involucra principalmente estructuras del sistema límbico, como la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal, además del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Cuando María se expone a eventos estresantes continuos como la enfermedad de su familiar y las dificultades económicas, se activa de manera sostenida este eje, generando una liberación crónica de cortisol y otras hormonas del estrés que afectan el equilibrio neuroquímico. Señalan estos aspectos que la depresión y los trastornos de ansiedad se asocian con alteraciones en neurotransmisores como la serotonina, dopamina y noradrenalina, las cuales regulan el estado de ánimo, la motivación y la concentración. Por ello, los síntomas de cansancio, pérdida de interés, insomnio y cambios en el apetito de María pueden explicarse desde una desregulación neurobiológica. Complementa que también estas respuestas fisiológicas prolongadas impactan directamente el funcionamiento del sistema nervioso central, afectando la plasticidad neuronal y la capacidad del cerebro para responder de forma adaptativa a nuevas demandas emocionales o cognitivas. Como segunda pregunta, tenemos cómo se integran o interactúan esos factores biológicos en las emociones de María. Bueno, centrándonos en los factores biológicos de María, estos no operan de manera aislada, sino que se integran en una red dinámica que influye directamente en su experiencia emocional. La activación sostenida del eje describe que se genera una hipersección de cortisol que, si se mantiene en el tiempo, deteriora la función del hipocampo y altera la regulación emocional mediante la corteza prefrontal, incrementando la reactividad de la amígdala. Esta interacción provoca que María perciba las situaciones cotidianas con una carga emocional negativa, decepcionada, y que reaccione a la irritabilidad o ansiedad. Desde un marco teórico, el autor Flores 2019 explica que el déficit en serotonina y dopamina afecta la capacidad de sentir placer y motivación, lo cual coincide con la
pérdida de interés de María por actividades que antes pues eran gratificantes para ella, como pintar o compartir con sus amigos. Asimismo, pues se destaca que la integración entre los síntomas neurodinámico y límbico determinan la intensidad y duración de las emociones, de modo que las alteraciones biológicas contribuyen tanto a la persistencia de emociones depresivas como a la aparición del ataque de pánico. En síntesis, la interacción de estos sistemas explica cómo la carga biológica y el estrés prolongado modulan de manera directa las emociones negativas y se reducen la capacidad de autorregulación emocional de María. ¿Cuáles son las variables cognitivas, emocionales, motivacionales y sociales relacionadas dentro de este caso? En el caso de María se evidencian múltiples variables interconectadas. Desde el plano cognitivo se observan pensamientos negativos y distorsionados sobre el mismo y el futuro característico de un patrón depresivo, los cuales, según aspectos teóricos, Redolar, Ripoll 2014, derivan de la disminución de la actividad en la corteza prefrontal, área implicada en la evaluación racional y el control de impulsos. A nivel emocional predominan la tristeza, la ansiedad y la sensación de desesperanza, que de acuerdo con el autor Flores 2019 reflejan una disfunción en los circuitos emocionales en la regulación de neurotransmisores. Desde el aspecto emocional, la pérdida de energía y el desinterés responden tanto a la fatiga física y mental como un déficit dopaminérgico que limita la búsqueda de recompensas. Finalmente, en el plano social, su tendencia al aislamiento y la disminución del contacto con sus redes de apoyo pues deterioran su bienestar y aumentan la vulnerabilidad emocional. También se enfatiza que el entorno social cumple un papel protector en la salud mental comunitaria y su deterioro contribuye a la cronificación del malestar. En conjunto, estas variables explican cómo los factores psicobiológicos y sociales se entrelazan con los biológicos para intensificar el cuadro emocional de María. ¿De qué manera se ha visto afectada la salud mental y la convivencia de la protagonista del caso? La salud mental de María se encuentra gravemente afectada por la interacción entre el estrés prolongado, la vulnerabilidad biológica y el ámbito social. La pérdida de interés, el cansancio constante, la irritabilidad y los ataques de pánico indican un deterioro tanto en su bienestar emocional como en su funcionamiento cotidiano. Estos aspectos señalan que la depresión y la ansiedad crónica implican un aislamiento dentro de su contexto. Por ende, la alteración global del equilibrio neurobiológico, afectando el rendimiento cognitivo, la memoria y la concentración, lo cual se manifiesta en las dificultades académicas que ella presenta. ¿Qué acciones a nivel individual, grupal, comunitario y político propone para abordar este caso? Para abordar integralmente casos como el de María, es necesario diseñar estrategias multicomponentes que integran acciones desde distintos niveles. A nivel individual se recomienda un proceso terapéutico cognitivo conductual enfocado en la reconstrucción de pensamientos negativos, la autorregulación emocional y la recuperación de hábitos saludables. Como conclusión final, para la síntesis de la epistemología de la depresión y el estrés en Colombia, respecto a sus prevenciones, la epistemología de la depresión y el estrés en Colombia en los últimos años revela la manera en cómo estos fenómenos han sido comprometidos, interpretados y estudiados desde múltiples enfoques disciplinarios. El país ha transmitido desde explicaciones meramente biomédicas, donde el estrés se veía como una respuesta fisiológica individual hacia una comprensión más compleja, interdisciplinaria y contextual. Hoy su estudio integra perspectivas psicosociales, sociológicas, laborales y culturales, reconociendo como un fenómeno multidimensional que emerge de la interacción entre condiciones sociales, económicas y subjetivas propias del contexto colombiano. Este cambio epistemológico ha permitido entender que la presión y el estrés no son esas reacciones internas, sino expresiones de estructuras sociales que generan demandas excesivas, desigualdades, inseguridad emocional y tensiones en el ámbito familiar y laboral. También ha
posibilitado reconocer el estrés como un problema social y de salud pública que requiere ser analizado desde categorías como condiciones de trabajo, acceso a recursos, soporte social, sentido de agencia, percepción de riesgo y experiencias emocionales. Esta apertura conceptual ha favorecido la elaboración de modelos más sólidos para investigar sus causas, sus manifestaciones y su impacto en la vida cotidiana. En síntesis, la importancia de generar soluciones preventivas es fundamental. La epistemología contemporánea del estrés demuestra que esto no puede abordarse únicamente desde la intervención terapéutica individual, demanda estrategias integrales que parten de una comprensión crítica de sus condiciones estructurales y culturales. Construir acciones preventivas implica entonces transformar no solo los entornos laborales y educativos, sino también los discursos políticos y prácticas institucionales que históricamente han normalizado la presión excesiva como síntomas de productividad o fortaleza. En conclusión, el enfoque epistemológico sobre la presión y el estrés en Colombia ha evolucionado hacia una mirada más amplia y rigurosa, que reconoce su complejidad y su origen multifactorial. Esta comprensión invita a desarrollar soluciones preventivas que superen la reactivación y que fortalezcan una cultura de bienestar donde las instituciones, empresas y comunidades implementen prácticas basadas en evidencias centradas en la dignidad humana, en la salud mental y la sostenibilidad social. Prevenir el estrés desde esta perspectiva no es solo una necesidad clínica, sino una responsabilidad colectiva sustentada en una comprensión profunda de cómo se construye, se explica y se reproduce este fenómeno en la sociedad colombiana. Muchas gracias.